nombre, vamos a colocar el nombre de nosotros. Entonces me dijo: Oliver, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mis hermanos, Dios lo que quiere es que nosotros dispongamos nuestros corazones para Él. Es lo que Él quiere, porque Él va a repartir como Él quiere a la iglesia. Y bueno, voy a contar la experiencia durante la adoración y la alabanza, que es lo más importante de esta reunión. Así que ustedes no se pueden perder, ¿verdad? La adoración y la alabanza es lo más importante. La palabra es importante, pero Dios se mueve en medio de la oración y de la alabanza. ¿Sí o no? Eso es lo que dicen las Escrituras. Él se mueve así. Estando yo allí, ¿verdad?, metido con Dios, con mis ojos cerrados, como debería ser para no distraer, estaba adorando, y esa canción tan poderosa que me ministró, la que dice: conmigo danza el que ama mi alma. Eso fue poderoso. De verdad, los que estuvieron el domingo pasado saben que eso fue poderoso. Y bueno, mientras estaba allí, tenía mis ojos cerrados y tenía mis manos así, sentí que me alaron por la mano. Y cuando abro los ojos, resulta que fue impactante. El Espíritu Santo vino, me tomó de la mano y me aló. Y yo lo vi, y eso ha sido para mí increíble. De verdad, mi vida ha cambiado desde el domingo para acá. Pude ver el Espíritu Santo, algo que yo nunca había experimentado, no lo había sentido, lo he oído y todo eso, pero verlo es diferente. El Espíritu Santo me aló y empezó a danzar conmigo. Y empezó a bailar y a danzar, y me tomó de las dos manos y empezó a girar y se reía, y estaba contento y estaba feliz. Pero era un ser transparente, o sea, era un ser de luz, yo podía ver a través de él. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo es que era igual a Jesucristo. Físicamente me refiero. Era igual a Jesús, yo he visto a Jesús. Y era igual, y eso me sorprendió, eso me impactó. Y empezó a danzar conmigo y a dar vueltas y vueltas, y traspasamos el techo. Pasamos el techo de la iglesia y subimos a los cielos. Y danzando, y subimos en las nubes, y llegamos, y él me llevó a un lugar. Era una planicie extensa que se te perdía la vista. Tú mirabas alrededor de ti y se te perdía la vista en una planicie. Era totalmente plana. Y allí había flores. Era más o menos, me llegaba como a la estatura a la altura de la rodilla. Pero las flores eran parejitas toditas, ninguna era más alta que la otra. No tenían, solamente era el tallo, no tenía hojas, sino solamente el tallo y la flor. Y era impresionante porque eran colores, los colores que hay acá, pero otros colores yo no los conozco. No, me llamaron la atención dos colores, que era como un negro, pero no era negro, era como un café, pero no lo puedo explicar. Y también había como entre un azul y un violeta, pero tampoco eran esos colores. Solo sé que estaba así, y estaba mirando, y me impactó eso, ¿no? Y entonces, una de esas que estaba volteando, miré a lo lejos un árbol. Era lo único que había sido un árbol, pero este árbol era inmenso, un árbol como de 15 pisos de altura, más o menos, y su diámetro era como de una manzana completa, una cuadra, era el diámetro del tronco del árbol. Y al frente del árbol estaba Jesucristo, con sus vestiduras blancas, y tenía los brazos extendidos así. Yo lo miré y qué emoción, pues no se podrán imaginar cómo estaba mi corazón. Y salí corriendo hasta donde estaba él, y él empezó a caminar hacia mí, pero yo corrí hacia él. Y me di cuenta que a medida que yo iba corriendo hacia él, yo me iba haciendo pequeño. Y las flores iban creciendo, y yo me iba haciendo pequeño, pero no entendía, porque yo seguía corriendo. Y cuando llego a donde estaba Jesucristo, me retiro y lo abrazo. Y yo he tenido experiencia con Jesús. Él es más o menos del tamaño de Harry. Esa es la estatura más o menos que tiene el Señor. Y lo abracé, pero resulta que cuando lo abrazo, le pego mi mejilla en el pecho y lo abrazo. O sea, era más alto que yo. Y lo abrazo, y ese amor, y esa ternura, y eso era impresionante. Eso era, no se lo puedo describir, era impresionante. Y me tenía así abrazado, y yo contento y feliz.
Entonces me toma de la mano, me toma de la mano derecha y me dice, ven. Y empieza a correr hacia el árbol. Y yo corriendo detrás de él así. Y me di cuenta, yo estaba vestido de blanco, estaba descalzo, estaba vestido de blanco, tenía un pantalón blanco colgado, como los kimonos de los que pelean karate. Era más o menos así, tenía un camisón blanco también que me llegaba a los codos. Tenía el pecho abierto siempre. Y me di cuenta que no tenía, yo tengo vellos en el pecho, no tenía vellos en el pecho, y cuando vi mi mano no tenía los vellos de mi mano. Entonces me di cuenta que lo que pasó fue que me volví un niño de 10 años. Yo era un niño, tenía 10 años, y de verdad volví a tener 10 años. En serio, se lo digo, tenía 10 años de edad. Y era maravilloso, y corría, y él se reía, y corrimos hacia el árbol. Y cuando llegamos al pie del árbol, yo miro ese árbol inmenso, y wow, y me le quedo mirando, y me le quedo viendo, y el árbol no tenía flores, no tenía frutos. Las hojas del árbol eran como las hojas del aguacate, las hojas de la planta del aguacate, eran muy parecidas a eso. Y tenía aves, pájaros de todo tipo, de toda clase, unos que yo nunca había visto tampoco, con muchos colores. Lo que sí distinguí más fue el colibrí, la cigüeña, y el que está en el mar que come peces, el pelícano. Porque ellos volaron, estaban en los ramos más abajo, y los peces sí los pueden distinguir bien. Pero el árbol tenía luz, ¿no? El árbol era como que si el árbol fuera el sol, pero no lo era, sino que el mismo árbol tenía luz, y era una luz impresionante, pero era como la luz del sol. Y bueno, estando allí, mirando todo eso, Jesús me dijo, me tomó de la mano y me dijo, ven, vamos. Y empezó a correr conmigo alrededor del árbol, y me llevaba, yo corriendo, pero él daba un paso y yo daba como 3 porque era pequeño, y me llevaba, y dándole la vuelta a toda esa manzana que era el árbol. Cuando ya faltaban aproximadamente como unos, qué sé yo, 30 metros más o menos para terminar de darle la vuelta al árbol, yo me cansé y me paré, y me solté, entonces estaba como que cansado. Entonces él se para y me ve y me dice, no te pares, sigue, y me agarra de la mano otra vez, y me dice, vente, que falta poco, y siguió corriendo conmigo, y terminamos de darle la vuelta al árbol. Entonces llegamos y nos sentamos al pie del árbol, y nos quedamos mirando hacia el fondo, pero lo impresionante de eso es que el lugar no tenía cielo, no había cielo. O sea, era como un lienzo en blanco totalmente, no había cielo, no había nubes, no había nada. O sea, era un lienzo en blanco, todo. Entonces él se sentó conmigo al lado derecho y me dijo, te voy a mostrar cómo yo creé todas las cosas. Y entonces levantó su mano derecha y dijo hacia el fondo, dijo, haya montañas, y hizo así con su mano y salieron montañas, ¿no? Una montaña a la izquierda y una montaña a la derecha. Y yo así impactado, porque se escuchó el estruendo, ¿no? Y subió todo eso. Y después dijo, haya un mar, y entre las dos montañas subió como un lago, y se vio un lago. Le estoy hablando que la visión que vi de eso era como, no sé, quizás estaba lejos como, no sé, 30 kilómetros más o menos, estaba eso que estaba sucediendo al fondo. Entonces él hizo así y dijo, hay expansión, y entonces ahí sí todo lo blanco se convirtió en azul como el cielo que nosotros vemos y nubes. Luego hizo así, cuando hizo así todo se volvió oscuro, negro totalmente, pero había luz porque, o sea, en ese lugar no había sol, no existía el sol, pero había luz, y me di cuenta que la luz era Cristo. La luz venía de Él es la luz, Él era la luz y brillaba, y era impresionante. Y entonces dijo, haya estrellas, haya planetas, y entonces hacía así con la mano y empezaban a salir las estrellas, y empezaban a salir los planetas, y empezaban a colocar constelaciones, y hacía todo eso, y yo así mirando todo, y luego hizo así con el dedo, y pasó una estrella fugaz así, todo, o sea, eso era muy hermoso. Y mientras él estaba haciendo todo eso, yo volteo, estamos sentados en el suelo así, yo volteo y lo miro, y miro su rostro, y qué amor, o sea,
pude entender que Jesús no tiene amor, porque Él es amor. Amén. Pude sentir una paz inmensa, porque Él es paz. Eso fue impresionante. Y luego mirándolo, detallándolo, Él tenía puesta la mano, su mano izquierda así. Y cuando vi su mano me impacté, porque vi la herida. Vi la herida que le hicieron los clavos en la mano. Y cuando veo la herida, en su mano me quebranté. Y tomé su mano y me la acerqué y me la pegué así a mi mejilla y empecé a llorar y yo veía que mis lágrimas caían en su mano y se le empecé a besar y le besaba la mano y le besaba la mano y le besaba la mano y me acordé por todo lo que pasó, o sea, el sacrificio, los latigazos, la crucifixión, todo. Y él me puso su mano derecha en la cabeza y sentí como una paz, un bálsamo. Y me dijo, no te preocupes que ya todo eso pasó. Ya pasó. Entonces después nos levantamos, salimos del árbol y entonces él me dijo, me tengo que ir. Hermano, qué desesperación cuando Jesús me dijo, me tengo que ir. Yo no quería. ¿Sabes qué? Yo le dije, no me dejes solo, llévame contigo, yo no quiero regresar, no me importa nada. Yo me quedo contigo, llévame. Y él me dijo, no, me tengo que ir. Entonces vino una suave brisa, pero era tan poderosa que la brisa lo levantó, era del suelo, pero era muy suave la brisa, y lo levantó y se fue, y entonces él hizo con la mano así y apareció como un sol, pero era inmenso el sol y no tenía la misma luz que este sol, sino era una luz blanca, y él se fue hacia esa luz, hacia ese sol. Y yo corriendo detrás de él, gritándole que no me dejara solo. Le dije, llévame contigo, no me dejes solo. Y entonces de lejos me gritó. Me dijo, no te preocupes, yo siempre estaré contigo. Y en ese momento escuché un estruendo fuerte y eran los aplausos de ustedes. Y cuando abro mis ojos, estoy en el suelo, veo a Alexei y digo, Dios mío, ay, estoy aquí otra vez. Pero qué alegría, qué emoción, hermano. Cristo vive. Él vive, es real. Y quien no acepte, y quien no diga, y quien no confiese que Jesús es el Señor, no va para el baile. Se queda.